Mi hermana adorada me llamó hijo bastardo frente a todos. Pero cuando su hijo me defendió, mis padres me golpearon y me excluyeron para siempre. Irónicamente el único que me defendió fue el que ella siempre quiso ocultar por ser un hijo bastardo. Mi hermana Laurie siempre fue la que brillaba. No por ser especialmente inteligente ni porque tuviera un talento innegable que deslumbrara a cualquiera, sino porque desde que tengo memoria, mis padres decidieron que ella sería el rostro, el orgullo, el futuro y la mejor inversión de esta familia. Yo, en cambio, siempre fui una especie de borrón mal acomodado dentro de la foto familiar, como un error que nadie quiso corregir, pero que tampoco podían eliminar del todo. Nací antes de que mi mamá conociera a mi padrastro, así que técnicamente era el resultado de una relación que ni siquiera figuraba en los relatos oficiales que ella repetía en las reuniones. Mi existencia se mencionaba con una incomodidad que me obligaba a encogerme en mi propia casa, como si respirar fuerte fuera suficiente para que me recordaran que no pertenecía del todo. Pero nunca nadie lo había dicho tan directo. Nunca nadie había tenido la osadía de ponerlo en palabras tan crudas hasta ese maldito día de Acción de Gracias. Esa tarde llegué temprano porque, a pesar de todo, todavía tenía esa necesidad estúpida de agradar, como si tal vez ese año sería distinto. Como si algún gesto de buena voluntad pudiera abrirme un pequeño espacio en ese hogar donde cada rincón me recordaba que estaba de más. Preparé el puré de papas, lavé los platos que estaban sucios desde la noche anterior, acomodé la mesa, y cuando llegaron los demás, ya todo estaba hecho. Nadie dijo nada. Ni un gracias, ni un simple te quedó bien el arreglo, nada. Entraron, se sirvieron vino, pusieron música de fondo y empezaron a hablar de sus vidas perfectas mientras yo escuchaba desde la cocina con el mismo silencio que había aprendido a dominar desde niño. Ryan, el hijo de Laurie, se acercó para ayudarme a meter el pavó al horno. Él siempre fue distinto, nunca fue como su mamá. Era curioso, directo, noble. A veces pensaba que, de alguna forma, él sabía más de lo que aparentaba, pero jamás imaginé que estaría a punto de demostrarlo. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, mamá pidió a Laurie que diera gracias, como siempre hacía. Laurie se levantó con esa voz melosa que usaba para parecer dulce frente a los demás, dijo algunas palabras vacías sobre la familia, el esfuerzo, las bendiciones, y justo antes de sentarse, miró hacia mí con esa sonrisa cargada de veneno y soltó, y también demos gracias por tener aquí al hijo bastardo de mamá. ¡Qué milagro que se haya dignado a venir! Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si fuera algo gracioso, como si todo el mundo tuviera permiso para reírse de eso. Y se rieron. Mi padrastro soltó una carcajada forzada mientras daba un trago a su cerveza, mamá soltó un suspiro como si ya estuviera harta de tener que justificar mi existencia. Y mis tíos simplemente bajaron la mirada o fingieron no haber escuchado. Yo me quedé congelado. No por la palabra en sí, ya la había escuchado antes en susurros y discusiones, sino por el hecho de que ahora era oficial. Ya no era una sospecha, un rumor o un secreto en voz baja. Era un chiste de sobremesa. Lo único que rompió ese silencio fue Ryan. El muchacho golpeó la mesa con ambas manos, se levantó y dijo con rabia contenida que lo que acababan de hacer era una mierda. Literalmente usó esa palabra. Dijo que yo era más hombre que cualquiera en esa mesa y que él estaba orgulloso de tenerme en su vida, que aunque no lleváramos la misma sangre, él me respetaba más que a su propia madre. Todos se quedaron en shock, especialmente Laurie, que abrió los ojos como si alguien le hubiera metido una bofetada. En lugar de asumir su error, mi madre reaccionó como si Ryan hubiese insultado a la Virgen María. Se levantó furiosa, le gritó que se callara, que no tenía idea de lo que hablaba, y cuando él no bajó la mirada, papá se levantó también. Caminó hacia mí como si yo fuera el culpable de todo y me empujó con fuerza, diciendo que había manipulado al niño, que me largara de su casa, que no volviera nunca más. Sentí su dedo en mi frente y el aliento mezclado de vino y rabia mientras me decía que yo nunca debía haber nacido. Que había arruinado la vida de mi mamá desde el momento en que apareció el resultado positivo en una prueba de farmacia. No lloré. No dije nada.
Agarré mi chaqueta, caminé hacia la puerta, y antes de salir, escuché como mamá decía que esto era exactamente por lo que nunca me habían querido incluir realmente. Siempre haciéndote la víctima. Siempre buscando atención. Lárgate ya. Cerré la puerta detrás de mí, bajé los 3 escalones del porche, y al llegar a la acera me di cuenta de que ni siquiera había traído el carro. Me fui caminando sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos y el corazón partido en dos. No por lo que me dijeron, eso ya me lo esperaba. Sino por lo que Ryan hizo. Porque el único que me defendió ese día fue el hijo de la mujer que siempre me odió. El hijo que ella tuvo a los 17, al que quiso esconder del mundo, al que crió entre mentiras y vergüenza, y al que ahora no podía controlar. Irónicamente, él, el otro hijo bastardo que ella tuvo que aceptar a la fuerza, fue el único que se atrevió a decir que yo merecía respeto. Y ese simple acto de valor fue la primera grieta en la fachada podrida de mi familia. Actualización 1. Habían pasado un par de semanas desde aquella cena envenenada, y para entonces ya me había acostumbrado a vivir en modo piloto automático. Después de salir de la casa de mis padres aquella noche, no volví a saber de ninguno de ellos. Nadie llamó. Nadie preguntó si tenía dónde dormir, si había comido, si estaba bien. Y para ser sincero, tampoco lo esperaba. La indiferencia en esa familia era tan sistemática que ya ni dolía. Al principio me quedé 2 días en el apartamento de un amigo de la secundaria, en el sofá duro de un estudio diminuto donde ni siquiera podía estirar las piernas. Después me pasé a dormir en la parte trasera de mi camioneta, un pick-up viejo que apenas arrancaba en las mañanas y que usaba como un cuarto improvisado. Guardaba ahí una cobija, una mochila con algo de ropa y una linterna, y por las noches estacionaba en un lote vacío detrás de una tienda de autopartes que tenía cámaras pero cero vigilancia humana. Me sentía como un fantasma. Iba a trabajar durante el día en el almacén de repuestos donde todavía me dejaban cubrir turnos, y por las noches me convertía en una sombra sin casa, sin voz, sin familia. Lo más triste es que nadie parecía notar la diferencia. Una tarde, mientras estaba en la parte trasera de la tienda acomodando inventario, sentí la vibración de mi celular en el bolsillo. Pensé que sería otro mensaje promocional o alguna notificación sin importancia, pero cuando vi el nombre de Ryan en la pantalla, se me paralizó el cuerpo. No había tenido contacto con él desde esa noche. Pensé que lo habrían castigado, que le habrían quitado el teléfono o incluso lo habrían mandado con algún pariente para alejarlo de mí. Pero ahí estaba su nombre. Lo abrí de inmediato, y lo primero que vi fue un mensaje corto: ¿estás bien? Te he estado buscando por todas partes. Me apoyé en una de las estanterías de metal, tragando saliva mientras releía esas palabras una y otra vez. Le respondí con cautela, preguntándole cómo estaba, si le habían hecho algo, si todo estaba bien en casa. Lo que vino después me dejó con un nudo en la garganta que me duró días. Me contó que después de aquella cena todo se volvió un infierno. Que su madre lo trataba como a un enemigo, que mi mamá lo ignoraba por completo y que mi padrastro, al parecer, había dicho que si quería defender a ese error, entonces podía seguir sus pasos y largarse también. Me confesó que había estado durmiendo en el garaje desde hacía varios días porque lo habían sacado de su cuarto, que comía solo y que había perdido el interés por la escuela. Sus calificaciones estaban por el piso, y la consejera académica ya lo había citado 2 veces. Dijo que no soportaba más ese ambiente, que lo estaban apagando por dentro. Que por primera vez en su vida entendía cómo me había sentido yo todos esos años. Y que, si yo estaba dispuesto, él quería venirse conmigo. Tardé más de media hora en saber qué contestarle. Sentí miedo. No por mí, sino por él. Porque sabía lo que venía. Sabía que Laurie no iba a permitirlo tan fácil, que mis padres iban a reaccionar como bestias cuando se enteraran de que su nieto estaba considerando irse a vivir con el hijo bastardo, al que tanto despreciaban. Pero también sabía que, si le decía que no podía ayudarlo, le estaría haciendo lo mismo que ellos me hicieron a mí durante toda la vida. Así que respiré hondo y le respondí que no tenía un sitio decente, que apenas estaba sobreviviendo, pero que si se atrevía a dar el paso, yo haría todo lo posible para que no se arrepintiera.
Que no prometía lujos, pero que jamás le haría sentir vergüenza por existir. Pasaron 3 días en silencio. Yo pensé que lo habían convencido de que era una locura, que lo habrían presionado, manipulado o castigado hasta que cambiara de idea. Pero entonces me llegó otro mensaje, una foto de él parado frente al juzgado del condado con una mochila, seguido de otro mensaje que decía, lo hice. Hablé con la consejera. Pedimos emancipación parcial. Dieron curso al proceso. Dicen que como ya tengo 16, puedo elegir si demuestro que el ambiente es dañino. Estoy en el tren. Llego esta noche. Me quedé sentado en el asiento del conductor de la camioneta con el teléfono en la mano, mirando esa foto en bucle como si fuera un espejismo. No supe si reír, llorar o arrancar a correr. Esa noche lo recogí en la estación central. Tenía ojeras profundas, la chaqueta sucia y el mismo brillo desafiante en los ojos que había tenido cuando se levantó a defenderme. No nos abrazamos ni nos dijimos frases bonitas, simplemente cargó su maleta, subió al carro y me preguntó si tenía hambre. Paramos en un drive-thru barato, compartimos unas papas frías y hablamos por horas. Me contó todo con más detalles. Cómo la consejera le había ayudado a redactar la petición, cómo había juntado registros de los insultos. Las notas bajísimas y hasta una grabación donde Laurie lo llamaba castigo divino por haberle arruinado la adolescencia. No solo el juez aceptó revisarlo, sino que al enterarse de que yo no tenía antecedentes, tenía trabajo y me había criado solo, consideró que podía tener la tutela provisional mientras se resolvía el caso. Irónicamente, lo que mis padres consideraban mi mayor fracaso, no haber tenido nunca un hogar estable, fue lo que permitió que me otorgaran la custodia temporal. Ellos lo perdieron todo en una sola audiencia. Esa noche dormimos en la camioneta, en un estacionamiento de Walmart, con las mochilas apiladas como almohadas y el parabrisas empañado por el frío. Pero por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a la paz. Ya no éramos dos bastardos sueltos tratando de encajar donde no los querían. Éramos familia, aunque nadie más lo reconociera. Y a partir de ese momento, ya no tenía ninguna intención de seguir pidiendo permiso para existir. Actualización 2. Había pasado ya medio año desde que Ryan y yo dejamos atrás todo lo que alguna vez llamamos familia y, aunque al principio las cosas fueron más duras de lo que cualquiera imaginaría, esa dificultad fue precisamente lo que terminó por unirnos de una manera que ni los lazos de sangre ni los apellidos compartidos logran conseguir. Nos habíamos instalado en un cuarto minúsculo sobre un taller de motocicletas en Chicago, uno que me había recomendado un tipo con el que trabajé durante años en el almacén de autopartes y que conocía al dueño del lugar. El sitio no tenía más que un colchón inflable, una hornilla vieja, un baño con regadera oxidada y un ventilador que sonaba como si estuviera a punto de explotar, pero era nuestro. No teníamos a nadie más, no teníamos muebles, no teníamos dinero para lujos ni la tranquilidad de quienes nacieron con un respaldo garantizado. Pero teníamos el compromiso absoluto de no permitir que nadie más decidiera por nosotros. Las primeras semanas fueron una mezcla de agotamiento y aprendizaje. Ryan se levantaba conmigo cada mañana a las 5:30, se ponía el overol que le compramos en una tienda de segunda y se metía al taller como si hubiera nacido entre carburadores. Yo, por mi parte, hacía de todo, atendía clientes, limpiaba piezas, organizaba entregas, e incluso creé una pequeña cuenta en redes sociales para promocionar lo que hacíamos. Porque entendí rápido que en este país no basta con hacer las cosas bien, también tienes que saber vender la historia detrás de lo que haces. Subíamos videos de las restauraciones, antes y después de las motocicletas que llegaban hechas pedazos y salían como nuevas, y aunque al principio apenas alcanzábamos unas decenas de vistas, poco a poco la cuenta fue creciendo. Había algo muy potente en mostrar no solo las motos, sino también nuestro proceso, nuestras manos llenas de grasa, nuestras caras de cansancio al final del día. Nuestras pequeñas victorias celebradas con café barato y hamburguesas de microondas. La gente conectaba con eso, con la realidad cruda, sin filtros, sin poses. Fue Ryan quien tuvo la idea de grabar un video donde contábamos, sin entrar en muchos detalles, que ambos veníamos de contextos familiares jodidos, que éramos lo que mucha gente llamaría bastardos y que, a pesar de todo,
Habíamos encontrado en ese taller la oportunidad de empezar desde cero. Subimos ese clip una noche después de cerrar, sin esperar mucho. Pero al amanecer ya tenía más de 20.000 vistas. Gente de todas partes nos escribía mensajes de aliento, nos compartía historias similares, nos ofrecía ayuda, consejos, piezas de repuesto, hasta donaciones. No aceptamos dinero directamente, pero el flujo de clientes se disparó. Lo que antes era un espacio donde apenas sobrevivíamos, se convirtió en un sitio donde podíamos empezar a construir algo con base. Empezamos a cobrar un poco más, a invertir en mejores herramientas, a comprar uniformes decentes, a trabajar con proveedores más serios. Ryan, sin que yo le dijera nada, tomó la iniciativa de estudiar por las noches, inscribiéndose en clases virtuales gratuitas sobre mecánica avanzada y administración básica. Y cuando me enteré de eso, supe que no solo había tomado la decisión correcta al traerlo conmigo, sino que estaba ante un tipo que iba a llegar muy lejos, mucho más lejos de lo que su madre alguna vez pudo imaginar. Mientras tanto, Laurie no tardó en reaccionar. No pasó ni un mes después del video viral cuando empecé a recibir correos que iban desde supuestos intentos de reconciliación hasta amenazas veladas. El primero fue un simple "Ryan, me preocupa, deberías hablar conmigo". El siguiente ya venía cargado de acusaciones absurdas, que lo estaba manipulando, que lo estaba alejando de su verdadera familia, que lo estaba usando para hacerme la víctima en Internet. Nunca respondí. Ni uno solo. Hasta que llegó un correo con copia a un abogado de familia. En él, me acusaban de interferencia parental y retención ilegal de un menor, pese a que existía una orden legal de tutela temporal firmada por un juez, la misma que nos había permitido vivir juntos sin escondernos. Entendí en ese momento que lo que más le dolía a Laurie no era haber perdido a su hijo, sino haber perdido el control. Siempre lo había tenido. Siempre había manejado todo lo que él hacía, lo que decía, lo que pensaba. Ryan no era un hijo para ella, era un espejo que debía reflejar una versión maquillada de su juventud fallida. Y cuando el espejo empezó a hablar por cuenta propia, ella perdió los papeles. Ryan fue testigo de cada uno de esos correos. Se los mostré, uno por uno, sin ocultarle nada. Le pregunté si quería que frenáramos la exposición en redes, si prefería desaparecer de ese foco. Su respuesta fue tan clara como tajante. Me dijo que no pensaba dejar que su madre dictara cómo iba a vivir su vida. Que todo lo que estábamos construyendo lo habíamos hecho con las uñas y el corazón, y que nadie tenía derecho a quitárnoslo. Le creí. Y esa misma semana, tomamos una decisión que cambiaría todo: registrar el taller de forma oficial. Le pusimos nombre propio, uno que surgió en una conversación entre risas y resignación, cuando Ryan dijo: ya que nos llaman bastardos, hagámoslo con orgullo. Así nació Bastards Garage. Al principio pensé que era una locura, que nadie querría llevar su motocicleta a un sitio con un nombre tan provocador. Pero me equivoqué. La autenticidad vende. Y nosotros teníamos historias de sobra para demostrar que no estábamos en este negocio por capricho, sino porque era lo único que teníamos. Y lo íbamos a defender con todo. Cuando recibí la confirmación de que el nombre estaba registrado, que teníamos número fiscal, cuenta bancaria, un logo diseñado por un seguidor del canal y los permisos para operar oficialmente, sentí por primera vez que algo en mi vida tenía forma. Que, aunque hubiera empezado en la parte más baja, ahora tenía un proyecto que me sostenía, que me daba dignidad. Pero también sabía que esto apenas comenzaba. Porque la rabia de una mujer como Laurie no se apaga con el tiempo. Se acumula. Y estaba a punto de demostrarlo. Aunque aún no lo sabíamos, lo que se avecinaba no era solo una batalla legal, sino la oportunidad de tomar todo ese dolor y transformarlo en justicia real. Una justicia que, por primera vez, no dependería de apellidos, ni de silencios impuestos, ni de quien tenía más influencia. Esta vez, íbamos a ser nosotros los que hablaríamos. Con pruebas. Con hechos. Y sin pedirle permiso a nadie. Actualización 3. Había pasado un año desde aquella noche en la que recogí a Ryan en la estación central, un año desde que todo se rompió y comenzó de nuevo.
El taller ya no era una improvisación con estanterías viejas y herramientas prestadas. Bastard's Garage había ganado presencia en la ciudad, y aunque aún estábamos lejos de ser millonarios o tener un equipo de 20 personas, ya podíamos decir que vivíamos de nuestro trabajo sin estar al borde del colapso. Ryan había crecido frente a mis ojos, no solo en estatura o en carácter, sino en madurez. El tipo de madurez que uno no elige, sino que la vida te impone cuando no te queda otra que dejar de depender de quienes deberían haber estado ahí para sostenerte. Los días pasaban entre motores, pedidos de piezas, clientes que llegaban por recomendación y otros que simplemente querían conocer el taller de los dos huérfanos vivos, como nos llamaban algunos en broma. Yo todavía no estaba acostumbrado a recibir respeto. Cada vez que alguien me felicitaba por cómo funcionaba el lugar, por la transparencia de nuestros precios o por la honestidad con la que hablábamos de nuestra historia, me costaba no sentir que en cualquier momento iba a desmoronarse todo. Pero no pasó. Al contrario. Las cosas siguieron creciendo. Ryan incluso presentó su solicitud para hacer el GED, y nos pusimos como meta que, después de terminarlo, buscaría una beca para seguir estudiando mecánica en serio. Todo parecía avanzar bien, hasta que llegó aquella carta, la que marcó el inicio de lo que sería una guerra en toda regla. Era un sobre blanco, sin ningún remitente visible, que llegó directamente al taller. Al principio pensé que era propaganda o alguna multa de estacionamiento que no había pagado, pero en cuanto lo abrí y vi el encabezado legal, supe que venía cargado de basura. Era una citación civil. Laurie y mis padres, a través de un abogado contratado en nombre de la familia preocupada, habían presentado una demanda formal en mi contra por interferencia indebida con la custodia del menor, alienación parental y, para colmo, secuestro emocional agravado. Usaban palabras que ni siquiera ellos entenderían si no las hubiera escrito alguien con corbata y sin alma. Me acusaban de manipular a Ryan, de influir en sus decisiones y de impedir el contacto con su núcleo familiar, como si ese núcleo no fuera la raíz misma del trauma que él arrastraba desde la infancia. Me exigían una indemnización económica por los daños causados y pedían que el juez revocara mi tutela, alegando que yo era un adulto sin experiencia, con historial de abandono familiar y sin estabilidad emocional para criar a nadie. En resumen, el mismo discurso que habían usado toda la vida, pero ahora escrito en un lenguaje más bonito y sellado por un bufete legal de cuarta. Por un instante pensé en ignorarlo, en hacer lo que siempre había hecho, aguantar, dejar pasar, permitir que me atropellaran mientras yo fingía que era más fuerte que todo eso. Pero esta vez no era solo mi vida la que estaba en juego. Ryan estaba en medio. Ryan ya no era un niño indefenso, pero tampoco tenía la protección legal completa como para enfrentar una ofensiva así sin consecuencias. Así que respiré hondo, cerré la carta y llamé a alguien a quien nunca pensé que necesitaría, una abogada de derecho familiar que una clienta nos había recomendado meses antes, cuando nos contó que había ganado una demanda contra su exesposo por abuso económico. Me reuní con ella en una cafetería a las afueras del vecindario, y después de leer cada palabra del documento, me miró a los ojos y dijo, ¿quieres quedarte con él? ¿Estás dispuesto a pelear hasta el final? No lo dudé. Le dije que sí. Que no había otra opción. Que si permitía que esa gente volviera a tocar la vida de Ryan, me convertiría en lo mismo que ellos, alguien que se hizo a un lado cuando más lo necesitaban. La abogada, una mujer que no levantaba la voz pero cuya mirada podía partir una pared, me pidió acceso a todo. Fotos, mensajes, correos, documentos de la tutela temporal, grabaciones si las había, hasta publicaciones en redes sociales. Me dijo que no solo íbamos a defendernos, sino que íbamos a contraatacar. Que la mejor defensa era demostrar que esa familia había usado a Ryan como escudo fiscal durante años. Que si querían abrir la caja de Pandora, nosotros la íbamos a vaciar por completo. Y lo hicimos. Empezamos a escarbar, y lo que salió fue mucho más de lo que esperábamos. En el proceso de revisar los correos familiares viejos, las carpetas compartidas que alguna vez usé para enviar fotos de cumpleaños y otras banalidades, encontré algo que había olvidado por completo. Acceso a un respaldo en la nube que mi madre usaba para guardar facturas médicas, documentos de impuestos y archivos personales.
Había creado la cuenta cuando mi madre se hizo adicta a las aplicaciones de organización digital, y aunque jamás la usé para nada importante, ella sí lo hizo. Lo que encontré ahí me dejó helado. Había documentos de deducciones fiscales reclamadas por dependientes a nombre de Ryan, firmados digitalmente por mi madre y por Laurie. Incluso después de que Ryan había cumplido los 16 y había dejado de vivir con ellos. Había facturas médicas infladas, recibos de tratamientos que nunca ocurrieron, compras a nombre de material escolar que eran en realidad pagos a tiendas por departamento. Toda esa información, acumulada sin cuidado, revelaba un patrón. Habían usado a Ryan como excusa para recibir beneficios del seguro médico y del IRS sin jamás reinvertir un centavo en él. Todo estaba ahí, con fechas, firmas, montos, y hasta un archivo donde mi madre le enviaba a Laurie un mensaje diciéndole, aprovecha que todavía figura como dependiente. Después de este año ya no podremos sacarle más provecho. Cuando le mostré eso a la abogada, su reacción fue seca y contundente. Me dijo que no solo teníamos cómo desmontar la demanda, sino que ahora teníamos una base sólida para presentar una contrademanda por fraude. Inmediatamente redactó una denuncia formal al IRS y otra al seguro médico con toda la evidencia respaldada. Ryan tuvo que declarar ante el fiscal del condado, explicar cómo jamás vio un centavo de esos beneficios, cómo había dormido en un garaje mientras su madre reclamaba asistencia escolar para él. Cada palabra que dijo fue como una piedra lanzada contra el castillo de cartas que ellos habían construido por años. La investigación no tardó en abrirse, y por primera vez en toda esta historia, no éramos los que se defendían. Eran ellos los que tenían que explicar su versión. El giro fue brutal. Laurie dejó de enviar correos. Mis padres, que hasta entonces se habían mantenido en su trono de arrogancia, empezaron a guardar silencio. El abogado que los representaba desapareció del caso, al parecer dándose cuenta de que estaba a punto de hundirse con ellos. Y aunque sabíamos que la justicia en este país puede ser lenta, también sabíamos que teníamos algo más poderoso de nuestro lado, la verdad, respaldada con evidencia. Ya no se trataba solo de dos bastardos marginados. Ahora éramos los denunciantes. Y lo que estaba en juego ya no era solo la tutela de Ryan o el taller. Era el legado de una familia que se pensó intocable y que ahora tenía que rendir cuentas. Actualización 4. Habían pasado ya 18 meses desde que Ryan y yo dejamos definitivamente atrás a esa familia que nos quiso mutilar emocionalmente para que encajáramos en su narrativa perfecta. Y lo que al principio parecía una fuga desesperada, con el tiempo terminó convirtiéndose en el inicio de algo que ni nosotros mismos habíamos imaginado. Bastards Garage ya no era un proyecto marginal ni un rincón improvisado donde nos refugiábamos del frío del mundo. Ahora era un negocio con estructura, con clientes recurrentes, con proveedores estables y, sobre todo, con un nombre que resonaba. Y no solo en Chicago. La viralidad de algunos de nuestros clips nos había abierto puertas que nunca pedimos tocar, y con el tiempo, se nos acercaron desde Milwaukee, desde Detroit, incluso desde el sur de California, para ver si estábamos interesados en expandirnos, franquiciar o asociarnos. Yo, que siempre fui el tipo que trabajaba con la cabeza gacha para no hacer ruido, empecé a verme obligado a entender de contratos, logística, distribución, y toda esa burocracia que antes solo veía desde lejos. Y mientras todo eso crecía, mientras el taller se convertía en una franquicia incipiente, la investigación por fraude seguía avanzando con una lentitud desesperante, pero sin pausas. Fue a comienzos de ese otoño cuando la historia explotó. No por decisión nuestra. Nosotros seguíamos adelante con el negocio, compartiendo apenas fragmentos de lo que vivíamos detrás de cámaras. Pero un medio local, uno de esos periódicos comunitarios que a veces tienen más olfato que las grandes cadenas, publicó una nota bajo el título, Nieto presenta cargos por fraude contra su madre y abuelos. ¿La familia perfecta no era más que fachada? El artículo incluía partes del expediente legal, la declaración de Ryan ante el fiscal, y un resumen bastante directo de cómo nuestros padres habían utilizado su identidad para obtener beneficios médicos y tributarios mientras él sobrevivía entre desprecio y abandono. En menos de 24 horas, la nota se había compartido miles de veces. La gente nos reconocía en la calle.
Clientes que antes venían solo por los arreglos empezaron a dejarnos propinas con billetes doblados en la mano, como si estuvieran pagando una deuda emocional que no era suya. Y aunque al principio me costó aceptar esa atención, empecé a entender que lo que estábamos haciendo no era solo mecánica, era una forma de narrar otra versión de la familia. Una que no se basaba en apellidos ni en falsas jerarquías, sino en lealtades ganadas a pulso. Con la atención mediática vinieron también los temblores dentro del lado contrario. Mis padres, que hasta entonces se habían mantenido en silencio, intentaron mover sus fichas de forma patética. Mamá publicó una carta abierta en su cuenta de Facebook, que luego borró, diciendo que todo era una malinterpretación, que solo habían querido cuidar de Ryan a su manera. Y que lamentaban profundamente que la situación se hubiera vuelto tan pública. Laurie, por su parte, fue más visceral. En un video filtrado que alguien grabó en un estacionamiento, se le escuchaba gritando por teléfono que ese niño bastardo siempre fue un malagradecido y que ojalá se arrepintiera por destruir a su propia madre. Ese video se hizo viral, y en lugar de generar compasión, terminó por sellar su reputación. Las redes, que antes solo servían para promocionar motos, ahora eran un campo de batalla donde cientos de personas se sumaban a nuestra historia, compartiendo sus propias experiencias de abuso familiar, de hipocresía. De cómo muchas veces quienes deberían protegerte son los que más daño hacen. Pero la verdadera estocada llegó cuando el IRS y el seguro médico emitieron los primeros reportes preliminares. Había pruebas suficientes para avanzar en cargos formales por fraude fiscal y apropiación indebida de beneficios. Lo que empezó como una denuncia para quitarnos la custodia, se convirtió en un proceso penal contra mis padres y Laurie. Y aunque ninguno terminó en prisión por ser infractores primarios y por cooperar al final con las autoridades, sí tuvieron que enfrentar sanciones que los sacudieron por completo. Les impusieron libertad condicional con supervisión, cursos obligatorios de ética fiscal y, sobre todo, una multa conjunta que prácticamente devoró todos sus ahorros. Vendieron el carro, hipotecaron la casa, y empezaron a figurar en listas públicas como personas sancionadas por fraude a instituciones estatales. Ya no eran los reyes de las reuniones familiares. Ahora eran los nombres que nadie quería mencionar. Y mientras ellos trataban de contener las filtraciones y salvar lo que quedaba de su honor, nosotros seguíamos adelante. La franquicia creció. Abrimos un segundo local en Milwaukee con ayuda de un inversionista que creyó en nuestra visión, no solo vender arreglos de motocicletas, sino también capacitar a jóvenes en riesgo que querían aprender el oficio. Ryan fue el que propuso abrir un programa de pasantías gratuito para chicos recién salidos del sistema de acogida. Él sabía lo que era sentirse desechado por una familia y sin rumbo. Quería que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. Y ese impulso, esa claridad, me hizo sentir un tipo de orgullo que nunca había experimentado por nadie, ni siquiera por mí mismo. La ironía más salvaje llegó poco después, cuando la última pieza del juicio civil cayó en nuestras manos. Nuestra abogada, que nunca dejó de escarbar, logró forzar una negociación por daños emocionales y uso indebido de identidad, en la cual mis padres, cansados ya de pagar abogados y sin posibilidades reales de ganar, aceptaron firmar un acuerdo extrajudicial para evitar la condena pública en una corte civil. El acuerdo incluía algo más que dinero, la cesión total de derechos sobre la casa familiar. Aquella casa en la que Ryan y yo fuimos humillados, en la que yo crecí sintiéndome una sombra y él aprendió lo que era ser un secreto vergonzoso, pasó oficialmente a estar a nuestro nombre. No tuvimos que comprarla. Nos la dieron para evitar el juicio. No la vendimos. No la derrumbamos. Decidimos convertirla en algo que ellos jamás entenderían. Remodelamos cada rincón con nuestras propias manos. Pintamos las paredes, instalamos estanterías nuevas, arreglamos el tejado y transformamos cada habitación en un espacio de refugio. El comedor, donde una vez me llamaron bastardo delante de todos, se convirtió en una sala común con libros, sofás y una pequeña biblioteca comunitaria. Las habitaciones fueron adaptadas para jóvenes que salían del sistema de protección sin tener a dónde ir. Lo llamamos la casa del segundo nombre, y en la entrada, justo encima de la puerta, colocamos un cartel que decía, hogar de los que jamás debieron ser expulsados. Nadie lo dijo,
pero todos sabían de dónde venía esa frase. El día de la inauguración, mientras cortábamos el listón con unas tijeras oxidadas que encontramos en la cochera, Ryan me miró y me dijo que si alguna vez dudaba de si todo valió la pena, que recordara ese momento. Que recordara que no habíamos ganado por gritar más fuerte ni por tener más recursos, sino porque nunca dejamos que nos borraran. Laurie apareció a distancia. Estaba parada frente a la casa, con el pelo revuelto y los ojos vacíos, como alguien que ya ni siquiera intenta fingir. No cruzó la calle. No saludó. Solo miró, como quien se asoma a su propia derrota. Yo no le dije nada. Ryan tampoco. Nos dimos media vuelta y seguimos cortando el césped del patio trasero, como si ella fuera solo otro ruido del pasado. Porque lo era. Porque ya lo habíamos enterrado todo. Solo que, esta vez, lo hicimos con dignidad. Actualización 5. Habían pasado más de 2 años y medio desde aquella noche en que todo estalló en la mesa del comedor y se pronunció por primera vez esa palabra que toda mi vida había flotado en silencio. Escondida en miradas y frases entrecortadas, bastardo. En ese tiempo, todo lo que alguna vez pensé que era permanente se había desmoronado, pero también, de sus ruinas, había surgido algo infinitamente más real, más sólido, más mío. El taller ya no era solamente un refugio de 2 tipos marginados con pasado roto. Ahora era una empresa legalmente constituida, con empleados contratados, contabilidad propia, y una estructura que incluso a mí me costaba creer. Bastards Garage había dejado de ser una provocación para convertirse en una marca que significaba algo. Cada vez que alguien cruzaba la puerta con su motocicleta en ruinas, sabíamos que no venía solo por una reparación, venía porque sentía que nosotros sabíamos lo que era construir algo desde los escombros. Pero nada de eso nos preparó para lo que vino después. Porque una cosa era vencerlos legalmente. Otra muy distinta era enfrentarlos emocionalmente. Y ese día llegó cuando la parte civil del proceso tocó su punto más alto. Después de las sanciones del IRS, las multas del seguro médico y la firma de la cesión de la casa familiar, la abogada nos sugirió que no dejáramos pasar la oportunidad de exigir reparación integral por daños psicológicos y uso indebido de identidad durante todos esos años. No porque esperáramos obtener millones, sabíamos perfectamente que no quedaba mucho que pudieran pagar sin desangrarse, sino porque, simbólicamente, representaba cerrar el círculo. Presentamos la demanda con toda la documentación ya reunida, las facturas falsificadas, los registros escolares donde constaba que Ryan había sido desplazado de su habitación al garaje durante más de 1 año. Las conversaciones y correos donde su madre lo trataba como un obstáculo, y mi propio historial de exclusión documentada en cartas. Mensajes familiares y testimonios de quienes me vieron dormir en el trabajo o vagar durante meses sin un techo estable mientras mi madre organizaba cenas para celebrar a Laurie. Lo más duro de ese proceso no fue el papeleo ni las audiencias. Fue sentarse en la misma sala que ellos. Verlos otra vez después de tanto tiempo, ahora sin el aura de superioridad ni el escudo de las apariencias. Laurie entró al juzgado con un blazer arrugado, la cara demacrada, sin maquillaje, como si de verdad el mundo le hubiera pasado por encima. Mis padres no estaban mucho mejor. Papá se veía encorvado, más pequeño que en mi recuerdo, y mamá ya no tenía esa expresión desafiante que solía mantener en cada evento familiar. Esta vez no podían fingir. Ya no estaban en una reunión donde todos se reían de sus bromas. Ahora estaban sentados frente a un juez federal, respondiendo por años de manipulación, de negligencia emocional, de fraude descarado. Y lo más simbólico de todo fue que cada respuesta que daban no hacía más que cavar más hondo el hueco donde ellos mismos se habían metido. Mi abogada fue implacable, pero elegante. No necesitó levantar la voz ni dramatizar. Se limitó a poner las pruebas frente al juez y dejar que hablaran por sí solas. Mostró los recibos del seguro, las deducciones de impuestos. Las capturas de pantalla de las conversaciones en las que Laurie le decía a una amiga que ojalá el niño se rebelara de una vez y se largara con el tío para no tener que seguir cargando con ese error. Mostró la hoja de asistencia médica donde Ryan aparecía como beneficiario de tratamientos que jamás recibió, y donde mi madre firmaba como responsable sabiendo que no gastaba un centavo en él desde hacía años.
El juez, un hombre de rostro seco y sin paciencia para la hipocresía, solo miró en silencio durante casi todo el proceso, hasta que les preguntó directamente. ¿Y ustedes cómo justifican que un menor de edad durmiera en un garaje durante más de un año mientras ustedes reclamaban beneficios fiscales en su nombre? No hubo respuesta. Solo evasivas, silencios y miradas al piso. El juez no gritó. Solo escribió algo en su libreta y asintió. Al final de esa audiencia, se resolvió más de lo que esperábamos. No solo nos otorgaron una compensación monetaria simbólica, sino que quedó asentado en el fallo que Laurie y mis padres habían incurrido en abuso emocional sistemático y en uso fraudulento de identidad. Lo que los inhabilitaba de por vida para figurar como garantes legales o custodios de menores. Y más importante aún, quedaron imposibilitados de acercarse a menos de 100 metros de Ryan sin una autorización explícita de la corte. En papel, ya no tenían ningún derecho sobre él. Y en lo emocional, hacía mucho que los habían perdido. Pero verlo todo firmado, sellado, oficializado con el respaldo de la ley, fue como respirar por primera vez sin tener un peso invisible sobre el pecho. Cuando salimos del juzgado, Ryan no dijo nada. Caminó en silencio conmigo hasta la camioneta, se sentó, cerró la puerta y se quedó mirando hacia el parabrisas por un largo rato. Luego, como si necesitara romper el aire, me preguntó si podíamos ir a ver la casa. La nuestra. Aquella que habíamos recuperado no con dinero, sino con verdad. Le dije que sí. Manejamos en silencio hasta ese barrio donde crecimos como sombras. Al llegar, Ryan bajó y caminó hacia el porche como quien visita una tumba. Se sentó en el mismo escalón donde una vez su madre lo empujó mientras discutían por haberme defendido. Me pidió que me sentara junto a él. Y ahí, sin dramatismos, me dijo, nunca imaginé que estaríamos aquí, de esta forma. Pero si tuviera que vivir todo de nuevo para terminar contigo en este punto, lo haría otra vez. Ese mismo día, firmamos la escritura del traspaso oficial a nombre de Bastards Foundation, el brazo legal que nuestra abogada nos ayudó a constituir como organización sin fines de lucro. La casa fue registrada como centro de transición para jóvenes mayores de 16 años que salen del sistema de acogida y no tienen a dónde ir. Nos aliamos con una red de trabajadores sociales, adaptamos las habitaciones y contratamos a un par de antiguos mecánicos jubilados para enseñar oficios a los chicos. Lo que una vez fue el escenario de nuestra vergüenza, ahora era el punto de partida para que otros construyeran su propia historia sin tener que tragarse el dolor en silencio. La última vez que escuché de Laurie fue por terceros. Su esposo la había dejado después de que los cargos por fraude salieron a la luz y sus cuentas fueron embargadas. Perdió la custodia legal de Ryan y cualquier esperanza de reconstruir la imagen que alguna vez le dio estatus en ese vecindario de fachada limpia y alma podrida. Mis padres, por su parte, vendieron todo lo que pudieron para cubrir las multas y viven ahora en un apartamento diminuto en las afueras de Joliet, completamente alejados de la vida pública. Ya no hay cenas, ni reuniones, ni fotos familiares enmarcadas. Todo eso se desmoronó con la misma facilidad con la que alguna vez me empujaron por no ser de la familia. Nosotros, en cambio, seguimos avanzando. Lentamente, con cicatrices, pero sin rencor estancado. Porque aprendimos que el verdadero castigo no es lo que dicta un juez. Es lo que viene después. Es vivir con el silencio de quienes ya no te reconocen como parte de su vida. Es ver cómo aquellos a quienes intentaste aplastar se levantan, se reinventan y hacen de su herida un lugar de sanación para otros. La venganza, al final, no fue destruirlos. Fue seguir construyendo mientras ellos se caían por su propio peso. Y ahí estábamos, de pie, sin pedirle permiso a nadie, con un apellido que ya no importaba, y con un nombre que transformamos de insulto en bandera. Bastards, sí. Pero nunca más invisibles. Actualización final. Habían pasado 5 años desde la última vez que alguien en mi familia pronunció mi nombre en voz alta dentro de una casa que alguna vez también fue mía, aunque solo en apariencia. 5 años desde que fui expulsado por no tener el apellido correcto, por no haber sido el hijo planeado, por no encajar en la narrativa que mi madre y mi padrastro querían vender a toda costa. Aunque eso significara reescribir la historia sobre mi propia existencia.
pero para ese entonces, ya no era el muchacho que dormía en su camioneta con la ropa en una mochila y la esperanza hecha trizas. Ya no era el que evitaba los espejos porque no soportaba ver en su reflejo todo lo que le hicieron creer que no valía. 5 años después, era un hombre al frente de una red de talleres con más de 40 empleados, fundador de un programa de becas técnicas para jóvenes desplazados, y mentor de quien para mí siempre fue mi verdadera familia. Ryan, ese muchacho que un día se paró en medio de una cena cargada de hipocresía y gritó una verdad que le costó todo, pero que al final le devolvió incluso más. Ryan se graduó ese verano con honores en ingeniería mecánica. No fue una ceremonia fastuosa ni hubo una multitud de familiares con flores y globos. Pero cuando lo llamaron al escenario, con su toga negra y el nombre completo resonando en la sala del auditorio de la Universidad Técnica, yo estuve ahí. Con la misma chaqueta de mezclilla que llevaba el día que me lo encontré en la estación de tren, y que me negué a tirar porque estaba manchada de lo que significaba haber comenzado de cero. Cuando terminó de recibir su diploma, se acercó a mí sin decir una palabra y me entregó un sobre. Pensé que era una invitación a algún evento privado, o una carta de agradecimiento, pero cuando lo abrí, encontré una foto. Era vieja. Una de esas impresas con bordes blancos que alguien había guardado en un cajón por años. Era la imagen de aquella última cena de acción de gracias. Todos sonriendo, copas en alto, papá brindando, mamá mirando a la cámara, Laurie con esa sonrisa fingida que usaba para todo lo que no podía controlar. Y ahí, al fondo, casi fuera de cuadro, estaba yo. Con la mirada baja, con la expresión de alguien que sabe que no encaja pero aún intenta no molestar. Detrás de la foto, Ryan había escrito con bolígrafo azul, gracias por no cerrar la puerta cuando todos lo hicieron. Esta vez, te toca estar al centro. Después de la ceremonia, fuimos a cenar con los 3 chicos que vivían ese semestre en la casa que habíamos convertido en refugio. 2 de ellos trabajaban ya con nosotros en el taller, el tercero acababa de ser aceptado en una escuela técnica. Nos sentamos todos en el patio, bajo una guirnalda de luces que alguien colgó entre los árboles, y Ryan, con la naturalidad de quien no necesita permiso para decir lo que piensa, anunció que había formalizado la Fundación Second Chance Sons. No era solo un nombre simbólico. Había creado una entidad legal, con estatutos, junta directiva y proyectos de expansión. Y aunque él aparecía como presidente, me había puesto como cofundador en todos los documentos. Dijo que quería que los jóvenes que llegaran allí supieran que, incluso si nadie los reconoce como parte de una familia, eso no significa que estén solos. Que nosotros no éramos una excepción, sino la prueba de que otra forma de pertenecer es posible. No supe qué decir. Me limité a levantar mi cerveza y brindar por algo que nunca pensé que viviría, el privilegio de haber fallado hacia adelante. La historia de nuestra familia quedó reducida a un eco distante. Laurie terminó trabajando como supervisora nocturna en una cadena de supermercados en las afueras de Indiana. Después de su divorcio y el escándalo público, nadie más volvió a invitarla a eventos de beneficencia ni a reuniones sociales donde antes era figura. Mis padres se mudaron a un apartamento modesto cerca de Joliet y viven gracias a una pensión reducida. La mayor ironía es que una parte de sus ingresos mensuales está embargada por la resolución del acuerdo civil, lo cual significa que, técnicamente, contribuyen todos los meses al fondo de becas de nuestra fundación. Ryan se ríe cada vez que lo recuerda. Dice que es como cerrar un grifo de veneno para que riegue jardines en lugar de infectar raíces. Yo no diría que me causa gracia, pero sí me da paz. Una paz que no se compra, que no se regala, que se construye a pulso. Exactamente como hicimos con todo. No volví a tener noticias directas de ellos. Ni llamadas, ni correos, ni cartas con disculpas fingidas. Tampoco las necesito. Ya no espero que alguien me reconozca como parte de algo que siempre me trató como un error. No necesito una silla en una mesa donde solo servían desprecio. Mi lugar está aquí, con la gente que elegí y que me eligió, con el motor de un taller que ruge todas las mañanas como recordatorio de que la dignidad no se mendiga, se defiende. Con cada muchacho que llega con una historia rota y encuentra una herramienta, una cama, una voz que le dice sí, tú puedes.
No con falsas promesas, sino con hechos. Con proyectos. Con manos sucias de trabajo, no de culpa. La última vez que visité la casa, ahora sede de la fundación, vi a uno de los chicos arreglando el jardín con una radio vieja sonando desde el porche. Me acerqué, le pregunté cómo iba todo, y me dijo que acababa de terminar el motor de una Yamaha que le habían asignado esa semana. Me sonrió con una mezcla de orgullo y asombro, como quien por fin se ve capaz. Me recordó a mí. Me recordó a Ryan. Me recordó que no hay apellido que pese más que la decisión de mantenerse de pie. Y en ese instante, supe que ya no era el hijo bastardo de nadie. Era el padre de una historia completamente nueva. Una que nadie podrá reescribir.